Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nuestro próximo invitado, el profesor Diego Alfonso Sandoval, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Él nos va a hablar sobre obligando la existencia de órbitas de Ritz en S1 por S2 ajustadas. Profesor, la platea azul, por favor. Está en mudo. Está en mudo, profesor. Ahora sí. Buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación para ministrar esta conferencia y también a los que están asistiendo a esta conferencia. Sean bienvenidos a esta palestra. Eh, Hoy vengo a hablarles de un teorema de existencia implicada de órbitas, o intitulé Obligando la existencia de órbitas de Higgs en la variedad S1 y S2 ajustadas, voy a usar el termo TAI, ¿cierto? Porque vamos a hablar de un teorema de existencia implicada de órbitas, ¿no? Aqui. Então, na motivação, como estava falando, eu quero mostrar um teorema de existência implicada de órbitas, certo? En esta variedad, S1 y S2. Ese concepto fue dado por Almomi para referirse al problema de inferir la existencia de otras órbitas a partir de un conjunto finito de órbitas con ciertas propiedades dinámicas y topológicas. Entonces, en nuestro caso nos vamos a considerar un número finito de dos órbitas, ¿cierto? Asociadas a las propiedades del número de J, ¿cierto? Y a partir de esas propiedades podemos inferir que existen otras órbitas satisfaciendo unas ciertas propiedades, ¿cierto? A motivación de esta palestra, de este resultado, fue dado por Humberto Krinevis y Pedro Salomão, ¿cierto? Ellos también demostraron un teorema de existencia implicada de órbitas para a variedad, para forma de contacto S3 ajustada, ¿cierto? Tenemos varios resultados asociados, ¿cierto? Recientes. Por ejemplo, en el 2019, Nayara de Paulo y Pedro Salomão muestran que ciertas foliaciones de sistemas hamiltonianos en eje 4 obligan a la existencia de infinitas órbitas homoclínicas. Esas órbitas homoclínicas están próximas a los niveles de energía crítica. Entonces, y tienen bastantes aplicaciones, ¿cierto? Nos tenemos, por ejemplo, que Cristofano y Michael Hutchins mostraron que para ciertas variedades de contacto, contorsión, es posible tener dos órbitas periódicas o infinitas. Entonces, son varios resultados, solo por nombrar algunos, ¿cierto? Entonces, a motivación es mostrar un resultado de teorema de existencia de órbitas. Entonces, y a idea aquí es usar herramientas topológicas de contacto, geometría de contacto, topología de contacto, ¿cierto? Entonces, antes de comenzar, vamos a comenzar a definir lo que sería una variedad de contactos, ¿cierto? Que sería TAI, ¿cierto? Podemos hablar de órbitas de Higgs, ¿cierto? Entonces, antes de dar el resultado, voy a dar una pequeña introducción a esos conceptos, ¿cierto? Entonces, vamos a la. Entonces, a primera definición es cuando es una forma de contacto. Entonces, nos decimos que una forma de contacto en una variedad suave M es de contacto si este producto define una forma de volumen para la variedad. Aquí nos estamos asociando una variedad de dimensión impar, ¿cierto? De manera análoga nos podemos pensar en formas simpléticas, ¿cierto? Más en ese caso de formas simpléticas o variedades simpléticas nos tenemos a la
dimensión par. Entonces, podemos pensar que es una versión para o casos de dimensión impar, ¿cierto? Entonces, aquí nos tenemos el primer ejemplo, ¿cierto? Eje 2n más 1, ¿cierto? En esta variedad nos tenemos esta una forma, ¿cierto? Él la define una forma de contacto en eje 2n más 1, ¿cierto? Como hablé, Pedro Salomão y Humberto Krenevis mostraron un resultado para S3. Entonces, a forma de contacto en esa variedad S3 está dada por esta expresión, ¿cierto? En medio de esta suma de estos productos, ¿cierto? De una forma, ¿cierto? Entonces, allí tenemos más ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el producto del toro por los números reales, ¿cierto? Una forma generada de forma de contacto está dada por esta expresión, ¿cierto? Seno de una función phi de x más coseno de phi de t de y. Esa función es creciente, ¿cierto? Y satisface la siguiente condición, ¿cierto? A diferencia entre las imágenes está en un intervalo de n, ¿cierto? Entonces, y aquí, obviamente, estoy interesado en esta variedad, ¿cierto? S1 y S2. Nos podemos pensar eso como una cuádrupla, ¿cierto? Un número NG4, ¿cierto? Donde está dado por T, X, Y, C. Y las coordenadas X, Y, C, X, Y y Z son las coordenadas de la esfera S2. Entonces aquí nosotros tenemos una forma de contacto, ¿cierto? Definida de esta manera. Por C, por o diferencial de T, más X de Y menos Y de X medio, ¿cierto? También nos encontramos en la literatura un resultado de tal vez otra forma de contacto, ¿cierto? En S1, S2, ¿cierto? Dada por esa expresión. Y tenemos otras formas, coloqué algunas, ¿cierto? Entonces, aquí asociadas a las formas de contacto, nos podemos definir lo que es una estructura de contacto. Estructura de contacto. Entonces, una estructura de contacto es una distribución de hiperplanos tangentes que son definidas como el kernel, da una forma. También nos podemos definir o campo de Heavy, ¿cierto? De Rives, ¿cierto? Es un campo vectorial que está definido a partir de esta expresión. Se puede pensar una normalidad, ¿cierto? Y eso, la derivada aplicada en un campo de Heavy, en cualquier vector, es nula, ¿cierto? Entonces, esas condiciones definen el campo de Heavy. Entonces, cuando nos hablamos de una órbita de Rives, nos estamos pensando a solución dada por el flujo de ese campo. Entonces, nos llamamos de órbita de Rives a las órbitas asociadas al flujo del campo de Rives. Tá bom, então, ali nós temos un caso particular, ¿cierto? Nos vamos a centrar en dimensión 3, ¿cierto? Nos estamos pensando en una variedad de dimensión 3. Entonces, Elias Baer definió en variedades de contacto de dimensión 3 dos tipos de estructuras de contacto. Entonces, una estructura de contacto overtwisted o ajustada, lo que nos llamamos TIE. Entonces, una estructura de contacto es overtwisted si existe un disco embebido o mergulado, ¿cierto? Tal que el espacio tangente en la frontera, en cualquier punto de la frontera, coincide con la estructura de contacto, ¿no? Punto. Esta es una forma general, ¿cierto?
de definir lo que es overtwisted, ¿cierto? Y cuando no existe ese disco mergulado, nos llamamos de ajustado. Nos llamamos que la estructura es TIE. Aquí muestro unos diseños, ¿cierto? Aquí nos tenemos el caso de EGN, EG3, dado con la forma de contacto que nos enunciamos anteriormente. Él la define estos hiperplanos, que son las estructuras de contacto, y no es posible encontrar un disco mergulado allí que satisfaga estas condiciones. En este caso, nos podemos pensar un disco de DOIS por R, ¿cierto? Dotado por una forma de contacto. Aquí nos describimos las estructuras y es posible observar que en el borde de este disco, las estructuras de contacto, digamos a variedad, el espacio tangente en un punto de ese punto, coincide con la estructura de contacto. Entonces, allí nos tenemos que la estructura de contacto es el espacio tangente en ese punto. Entonces, cuando acontece esto, nos llamamos de overlist. No tenemos intereses en este caso. No estamos interesados en el caso que está ahí, en la variedad S2, S1, S2. Entonces, aquí yo coloqué una observación dada en la literatura, tienen varios nombres. Escogí por Hayes en los libros de Introducción a la Topología de Contacto, ¿cierto? Allí nos muestra que la estructura de contacto en esta variedad S1, S2, que es ajustada, es única, salvo isotopías. Entonces vamos a tener una única forma de contacto ajustada, ¿cierto? Es un resultado, ¿cierto? También en EG3 acontece lo mismo, ¿cierto? Esa estructura de contacto es única, salvo isotopía, ¿cierto? Una idea de la unicidad de las estructuras de contacto TIE es mostrando que esas variedades son sintéticamente filiables, ¿cierto? Entonces, allí está asociada a una variedad sintética cuya restricción a un cierto subconjunto define la forma de contacto y él la va a preservar a forma de volumen y sería una manera de mostrar. Acontece lo mismo con eje 3, ¿cierto? Y otras Diego, variedades. ¿Sí? solo una curiosidad, Diego, antes que continúes. ¿Existe una variedad de dimensión 3 que no sea producto, que tenga una estructura de contacto? Ese 3, Ese 3 tiene una estructura de contacto. sí, tiene una Okay, estructura de contacto TIE. Y ella perfecto. también es única. Ok. O sea, va en la misma propiedad que en S1 por S2. ¿No? Exactamente. Ok, perfecto. El Gracias. S3, como acontece con S1, S2, es sintéticamente fiable, porque se puede ver como la restricción de eje 4 cuyo módulo sella 1. Entonces, de manera semejante, la define una estructura de contacto que no es un producto, Ok, perfecto. más la mayoría son productos. Uno va a buscar un disco, producto con R, o en nuestro caso S1 por S2, y podemos tener otras variedades, más casi la mayoría son productos. Ok, gracias. Entonces aquí voy a enunciar lo que yo quiero mostrar para ustedes, ¿cierto? Entonces aquí, opa, entonces aquí nos definimos la estructura de contacto, sí, cero, dada de esta forma, ¿cierto? Lambda 0, definida como coseno de phi,
de t más el seno cuadrado de phi medios de teta. Estoy aquí usando las coordenadas esféricas, ¿cierto? De C2, ¿cierto? Y ella coincide con, por ejemplo, que yo di aquí, la variedad, ¿cierto? Si nos pensamos de esta forma, en coordenadas esféricas, nos soltemos esa expresión, ¿cierto? Entonces, estoy pegando esa forma de contacto, ¿cierto? Esta forma de contacto define una estructura TIE, ¿cierto? En otro caso, dado por Taubes, ela va a definir una estructura de contacto over twisted. Entonces, nós temos interesse, mas no transcurso da palestra, nos vamos a definir las familias de formas de contacto. Entonces, estamos ahí, ¿cierto? Entonces, el resultado es el siguiente, ¿cierto? Entonces, nos consideramos una forma de contacto, NS1, S2, que induce esta estructura de contacto, ¿cierto? Como falei, eu tenho um conjunto finito de órbitas de Ritz, ¿cierto? Entonces, nos denotamos dos órbitas, P1 y P2. Ese P1, nos vamos a ver más al frente, es pensado como S1 veces o polo norte, ¿cierto? O punto 0, 0, 1. Y de manera semejante, de manera igual, similar, esa órbita de Ritz sería S1 por el polo sur. Entonces, yo tengo un conjunto finito de órbitas de Ritz, ¿cierto? Yo voy a mostrar que podemos encontrar otras órbitas de Ritz, ¿cierto? Distintas de estas, ¿cierto? Y que están determinadas por los números de rotación de esas dos órbitas, ¿cierto? Entonces, allí estoy mostrando un teorema de existencia de órbitas. Tengo estas dos órbitas de Ritz, ¿cierto? Asociadas a sus números de rotación, nos podemos encontrar infinitas órbitas de Ritz, cuyas clases de homotopía en el complemento del link nos llamamos a ese par del link, ¿cierto? O llamaría link principal, o un conjunto formado por esas dos órbitas, ¿cierto? Y esas órbitas tienen clases de homotopía relativas a los números de rotación de esas dos órbitas. Entonces, ese es nuestro resultado, ¿cierto? Un número finito de órbitas, en este caso 2, está implicando que existen otras órbitas, ¿cierto? Relativas a los números de rotación. Entonces vamos a continuar. Y ese es el resultado que quiero presentar para ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo llegué a ese resultado? Prácticamente, él usa herramientas de topología simple, topología de contacto. Nos vamos a definir homología de contacto cilíndrica, ¿cierto? Y vamos a ver cómo usamos eso para inducir la existencia de esas otras órbitas. Primeramente, nos definimos una familia de formas de contacto. Entonces, ellas están dadas de la siguiente forma. Entonces, nos vamos a considerar una curva que toma valores entre -1 y 1, va a R2, ¿cierto? Que satisface esas cuatro condiciones. Entonces, nos tenemos una órbita, ¿cierto? Una curva que va a definir en R2 una cierta curva aquí que satisface esas condiciones. Entonces, la primera condición es que la primera componente, cuando vale -1, vale 0. Entonces, nos vamos a comenzar en un punto aquí, en esta parte do eje X, ¿cierto? Positivo. Cuando y vale 1, vale 0, ¿cierto? Y cuando f vale 1, es negativo. Entonces,
L va a comenzar aquí y va a terminar aquí, en otro punto. Entonces nos podemos pensar en una curva de este tipo. Entonces comienzan en el eje X positivo, terminan en el eje X negativo, ¿cierto? Entonces, y a función, la segunda componente siempre es positiva. Entonces nos podemos definir esa curva no plano superior, ¿cierto? Nos tenemos esta condición, ¿cierto? Ella nos está diciendo que el vector posición y el vector normal en cualquier punto de esa curva no es ortogonal. No es ortogonal. Entonces, nos podemos definir aquí, o vector normal, en cualquier punto de esa curva, ¿cierto? Y ella no va a ser ortogonal al vector posición, ¿cierto? Y esta última condición que está relacionando a primera derivada y a segunda derivada las componentes de la curva, ¿cierto? Ella nos está diciendo que ese vector normal se movimenta continuamente. O sea, él va de este vector, va a llamar N1, a N2, él se mexe continuamente, ¿cierto? Y no va a voltar, ¿cierto? Él tiene una cierta suavidad, ¿cierto? Estoy pensando que esa curva está siendo recorrida en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces, dada esa curva, nos observamos que el argumento de esa curva es pi, ¿cierto? El ángulo que está definiendo esa curva es pi, entonces el argumento total de esa curva es pi, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo a partir de esa curva nos vamos a definir a familia de formas de contacto en S1 y S2? Entonces, como falei, nos consideramos la forma de contacto, ¿cierto? Con las coordenadas esféricas, S2 en las coordenadas esféricas, ¿cierto? S1 de 0 y 2 pi, ¿cierto? Entonces, usando esas coordenadas, nos definimos una forma de contacto, que es suave, ella define una forma de contacto definida de esta manera. F avaliado en menos coseno de phi, de t, más la segunda componente de esa curva, evaluada en menos coseno de phi, de teta, ¿cierto? Esta nueva forma de contacto define una estructura de contacto TIE, ¿cierto? Ajustada, ¿cierto? Y aquí nos soltemos una familia muy grande de formas de contacto con estructura de contacto TIE. Es esa familia, ¿cierto? Nos vamos a usar esa familia para nuestra demostración, ¿cierto? Os voy a dar una idea, no voy a hacer muchas cuentas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. La primera observación, ¿cierto? Nos observamos que nuestra forma inicial, ¿cierto? Pertenece a esa familia, ¿cierto? Aquí nos tenemos coseno, aquí tenemos seno cuadrado de phi medios, entonces esa forma de contacto, ¿cierto? Que nos definimos inicialmente, está dada por cuando f es menos eta, ¿cierto? Y y es 1 menos z cuadrado sobre 2. Entonces, si eta fue menos coseno de teta, nos vamos a hacer 1 menos coseno, que sería seno cuadrado de teta medio, ¿cierto? Entonces, esta forma de contacto pertenece a nuestra familia, ¿cierto? Es interesante, ¿cierto? Además, la estructura de contacto en un punto es trivial, ¿cierto? Es generada por estos vectores, ¿cierto? Vector y2c 0 menos 2x, x menos x 0, 2z menos 2y, ¿cierto? Y esta trivialización nos usamos para calcular los números de rotación asociados a nuestras órbitas. Nos notamos aquí que este punto
y este punto representan a órbita P1 y a órbita P2. A órbita asociada al polo norte y a la órbita asociada al polo sur. Aquí nos tenemos los vectores normales, ¿cierto? Y nos tenemos esa construcción, ¿cierto? Entonces, vamos lá. Entonces, a esa familia nos podemos calcular el campo de Rills, ¿cierto? El campo de Rills para esa forma, ¿cierto? Está dada por esta expresión, ¿cierto? 1 sobre aquella condición que nos dimos inicialmente. No sabemos que este valor es positivo, ¿cierto? Dado por el vector menos a derivada da función f más a derivada de y, ¿cierto? En la coordenada de θ y la coordenada de t, respectivamente. Nos podemos observar que este vector, el campo de Rills, prácticamente se puede pensar como el vector normal exterior a la curva, ¿cierto? Entonces tenemos aquí a derivada de y menos a derivada de f en las coordenadas t, θ y phi, ¿cierto? Aquí en las coordenadas esféricas, aquí nos podemos ver ese campo de Rills en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces, de manera similar nos tenemos este determinante y coseno es menos c, ¿cierto? Y esa expresión, ¿cierto? Entonces, nos calculamos su campo de Rills, ¿cierto? Nos percebemos que prácticamente ese campo de Rills es el vector normal exterior a nuestra curva, ¿cierto? Entonces, usando la trivialización de la estructura de contacto, nos vamos a calcular los números de rotación, ¿cierto? Entonces, nos observamos aquí este campo de Rills no depende de la coordenada phi. De esa manera, nos podemos definir P1 como la curva S1 veces su polo norte y P2 como S1 polo sur. Él las define en órbitas de Rills, ¿cierto? Para la función, para nuestra forma, ¿cierto? Y además son números de rotación los periodos de esas órbitas son 2pi. La imagen de la primera componente de la curva en menos 1 y menos 2pi a imagen de f por 1. Lembremos que f de 1 es negativo porque parte del eje positivo al eje negativo. Entonces, esto es negativo, entonces este se torna positivo. Esos son los periodos de esas dos órbitas, ¿cierto? Usando la trivialización la estructura de contacto, nos mostramos que los números de rotación para esas órbitas, P1, está dado por esta división, este cociente de las componentes de la curva evaluadas en menos 1, ¿cierto? Y el número de rotación da P2, ese cociente, las derivadas, avaliadas en 1. Ese número de rotación nos podemos calcularlo usando un hecho que el flujo de Rills, el flujo linearizado de Rills define una familia de formas de matrices sincréticas y ahí nos podemos definir el número de rotación como el límite do argumento de esa curva sobre eso. Y de manera similar nos vamos a hacer otros invariantes dinámicos, ¿cierto? Continuamos, ¿cierto? Entonces nos definimos una familia de formas de contacto que definen una estructura TIE, ¿cierto? No sabemos que esa familia, esas formas de contactos definen una estructura única, ¿cierto? Salvo isotopías. Entonces, aquí nos vamos a mostrar que dadas dos formas de nuestra familia, ¿cierto? Existe un difeomorfismo H, ¿cierto? Que lleva la estructura de contacto asociada a primera forma, ¿cierto? En la estructura de contacto de la segunda forma, ¿no?
existe ese difeomorfismo satisfaciendo esta condición, ¿cierto? Ese difeomorfismo nos está diciendo que él está preservando la estructura de contacto, ¿cierto? Entonces, a esa función nos llamamos de contactomorfismo, ¿cierto? Nos también tenemos que si nos hacemos el pullback de esa función de la estructura de contacto de lambda 2, va a estar multiplicada por una función positiva, ¿cierto? La forma de contacto lambda 1. Nos llamamos de este tipo si H satisface esa condición, que él es un contactomorfismo fuerte. Lo que nos está diciendo aquí es que está preservando, además de preservar las estructuras de contacto, también está preservando las formas de contacto. Entonces, y es interesante. Entonces, nos estamos prácticamente aquí trabajando a estructura la estructura de contacto sí cero. Entonces, porque lambda 0, que nuestra función está en esa familia. Interesante. También para poder definir lo que es la homología de contacto cilíndrica, nos vamos a definir lo que son los toros invariantes, ¿cierto? Los toros Diego, invariantes, lo que... Diego, disculpa de interrumpir antes que se me vaya la pregunta. Existe, o sea, el hecho de ese número de rotaciones, ser racional o irracional, te va a dar más propiedades de alguna forma sobre cómo las órbitas se van acercando a aquellas dos órbitas cerradas inicialmente, o no tiene nada que ver con la racionalidad o irracionalidad de los números de rotación. Está ligado. Más adelante nos vamos a mostrar una condición sobre los números de rotación de esas órbitas. Y es importante esto. Aquí nos definimos todos invariantes. Prácticamente nos estamos fijando valor de C, ¿cierto? De Z. Entonces, fijando ese valor de Z, nos definimos el toro invariante, ¿cierto? Según veces nos podemos pensar la coordenada teta, ¿cierto? Él define S1 veces teta, un toro. Nos definimos que él es racional. Si existe si no existe, si existe un par de enteros, P y Q, ¿cierto? Tal que satisface esta condición. Aquí nos estamos pensando que el producto de ese vector con las derivadas de F y Q son cero. Entonces, allí tenemos una cierta ortogonalidad, ¿cierto? Entonces, si no existe ese número, ese par de enteros, nos llamamos que el toro es irracional. Entonces, allí vamos a pensar qué relación tienen esos toros con los números de rotación, ¿cierto? Aquí nos elegimos ese par de enteros. Nos llamamos ISO relativamente primos o relativamente primos. Lo que nos estamos garantizando aquí es que no podemos multiplicar por una cierta constante, un cierto número entero, aquí esas componentes. Entonces, prácticamente cuando nos pensamos a órbita, ella nos está siendo cubierta, ¿cierto? Esa órbita es prima, ¿cierto? Nos asumimos esa condición, ¿cierto? Entonces aquí nos obtenemos una condición importante. Cuando tenemos un toro irracional, nos vamos a tener que esa órbita de Rills es densa en ese toro. Entonces, cuando nos tenemos un toro irracional, la órbita es densa. Y cuando la órbita está en un toro racional, nos tenemos una órbita periódica. Y el periodo está dado por esta expresión. Y además, a clase de homotopía de esa órbita está dado por ese par de enteros. Prácticamente nos podemos pensar que este P es el número de veces que cubre ese 1 a órbita, ¿cierto? Y aquí este número Q representa el número de vueltas que están dando, que está siendo girada en la esfera, ¿cierto? Como estoy quitando los polos
norte y polo sur, nos podemos cuántas veces la esfera quitando esos dos puntos, que es isomorfo a S2, entonces nos podemos pensar ese punto que como el número de vueltas que está siendo cubierto, S2 menos los polos, ¿cierto? Entonces, aquí nos tenemos que a homotopía, las clases de homotopía no complemento de esas órbitas está dado por ese par de números enteros. Interesante. Entonces, de esa manera nos podemos definir la clase de homotopía de cualquier órbita en el complemento de, en el complementar de esas órbitas, ¿cierto? Como los números que define como Win0 y Win1, y esos números son pensados como los grados de proyección de esa curva sobre la primera componente, S1, y la segunda componente como el grado de proyección de esa curva sobre S2, quitando los polos norte y polo sur. Él es isomorfo a S2. Entonces nos tenemos una aplicación de S1 en S1, calculamos el grado y definimos ese valor. Y aquí está importante lo que Sergio me preguntó. ¿Ten interés en que los números de rotación de esas órbitas sean racionales o irracionales? Entonces aquí estoy precisando que esas órbitas, los periodos o números de rotación de esas órbitas sean irracionales. Si ellas son irracionales, nos podemos definir que nuestra forma de contacto es una forma de contacto Bohr-Bode, ¿cierto? No degenerada, ¿cierto? Y a partir de esta familia de formas de contacto nos podemos construir a homología de contacto cilíndrica. Entonces aquí nos soltemos que cuando esos números de rotación fueran irracionales, esa forma satisface que el conjunto de periodos de las órbitas de Rilke es discreto, ¿cierto? Discreto en el sentido que si yo tomo un número positivo, el número de órbitas con periodo menor que ese valor es finito. Prácticamente es o concepto que un conjunto sea discreto, ¿cierto? Aquí si nos tomamos un periodo en este conjunto, nos llamamos de este conjunto el espectro da forma, ¿cierto? Entonces, si nos pegamos un periodo allí, ¿cierto? Nos podemos definir el conjunto de las curvas de periodo T, ¿cierto? Y ese conjunto es una variedad mergulada en S1 y S2 que satisface que el rango del pulva, de la inclusión por la derivada de la forma, estas dos formas, es localmente constante en esa variedad, ¿cierto? Y el kernel de la derivada del flujo, ¿cierto? Menos esta identidad, corresponde al plano tangente. Cuando nos estudiamos esto prácticamente se puede pensar como un conjunto de matrices simpléticas. Nos estamos diciendo que el flujo no es no degenerado. Esta condición nos está diciendo que esas formas de contacto son no degeneradas, o sea que las órbitas no tienen como valor propio asociado 1. Nos llamamos a ese conjunto de matrices simpléticas no degeneradas. Esta definición está dada en la tesis de doctorado de Bourgeois, Frédéric Bourgeois, ¿cierto? Y es importante porque él demuestra que en ese tipo de funciones se puede definir una homología de contacto cilíndrica y a partir de esa homología nos soltemos nuestro resultado, ¿cierto? Entonces aquí sabemos que esa familia es Bohr-Bode no degenerada, no estamos diciendo que los números de rotación son irracionales. Cuando son irracionales, nos estamos pensando que cualquier vector PQ, que está limitado por esos dos vectores, va a existir un único vector irracional. Entonces nos lembramos nuestro diseño, ¿cierto? Nos tenemos nuestras curvas, nos tenemos
los vectores normales, ¿cierto? Y si nos pegamos un vector normal que bate en un punto PQ, ¿cierto? En la red de C por C, ¿cierto? Los números enteros en ese greve. Si ese vector atinge un par de enteros, nos vamos a garantizar la existencia de nuestras órbitas. Entonces, dada esta última condición, no sabemos que da un par de enteros, existe un único toro racional, ¿cierto? Aquí nos podemos definir un toro racional. Si nos tomamos un número mayor que el periodo primo de una órbita en ese toro, nos podemos construir usando una función de Morse, denote f de s. En una pequeña vecindad de ese toro, nos podemos construir una forma de contacto relativamente cercano de ese toro invariante. Prácticamente nos estamos perturbando a familia de formas de contacto próximos de ese toro invariante. Entonces vamos lá, ¿cierto? Entonces, no hago las cuentas, ¿cierto? Allí nos tenemos que hacer una mudanza de coordenadas restrictas al toro, cuya una de las coordenadas es en sentido do campo de Rives, ¿cierto? Y la otra coordenada se puede pensar como un cociente, que es isomorfa a S1, ¿cierto? Entonces, nos tenemos esa forma de contacto satisface que la no tiene órbitas periódicas contráctiles, no complementar, y el periodo de esas órbitas es menor que ese, ¿no? No es posible encontrar órbitas de periodo menor que ese, que sean contráctiles. Aquí faltaría definir, ¿cierto? Existe exactamente dos órbitas periódicas, ¿cierto? P más, P menos, asociadas a esa forma de contacto, contenidas notorio invariantes, ¿cierto? Y aquí los índices de Cohen-Lysander, o podría definir que sería o índice Cohen-Lysander, no final, si da tiempo, ¿cierto? A diferencia de esos índices, este índice Cohen-Lysander es muy importante, porque él nos va a permitir definir lo que es la homología de contacto, ¿cierto? Nos tenemos dos órbitas en el toro con índices que difieren en 1, ¿cierto? Y además, las órbitas asociadas de periodo menor que ese son no degeneradas. Y sus periodos están próximos al periodo primo, la órbita de Rives, en el toro. Sería ahí eso, ¿cierto? Ahora lo que voy a intentar es construir homología de contacto cilíndrico, ¿cierto? Entonces vamos a definir lo que es una curva holomorfa, vamos a contar el número de cilindros, ¿cierto? Y vamos a hacer eso. Entonces, aquí nos vamos a escoger una estructura compleja, ¿cierto? Compleja, de lambda S compatible, ¿cierto? Nosotros denotamos ese conjunto por esta expresión, ¿cierto? En las de lambda compatible, sí satisface estas dos condiciones, ¿cierto? De lambda S, avaliada en U por la estructura a veces U, es positiva, prácticamente nos podemos pensar que define una métrica, ¿cierto? Cuando nos aplicamos a estructura compleja para dos vectores U y B, ella preserva la cantidad de derivada, ¿cierto? Eso significa que sea lambda S compatible, ¿cierto? A partir de una estructura compleja nos vamos a definir lo que es una estructura pseudo compleja. Denoté como J Q, ¿cierto? Entonces, ella está dada por una estructura. Lembremos que una estructura compleja, J satisface que
el cuadrado de ella. J es un automorfismo de espacio tangente en el espacio tangente. Entonces aquí, al aplicar dos veces, sería menos la identidad. Entonces nos tenemos una estructura compleja, ¿cierto? De manera semejante, similar, nos podemos definir una estructura cuasi compleja en la simpletización de S1 y S2. Entonces, él está definido que esa estructura al aplicar la dirección, la componente de R, ¿cierto? Da un campo de Riel, ¿cierto? Y cuando nos restringimos esa estructura cuasi compleja a la estructura de contacto, termina siendo la estructura de compleja inicial. Aquí nos tenemos que dar esa coordenada de R, el campo de Riel, y la estructura de contacto es vista como un sulfibrado R invariante, da simpletización. Entonces, voy a hablar rápidamente qué sería la simpletización de una variedad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una variedad M de contacto, ¿cierto? Contacto. Lo que nos vamos cuando nos hablamos de simpletización, es tornar esta variedad una variedad simplética. O sea, una variedad con una dos formas Diego, cerrada y fechada. Diego, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos unos 4 minutos, ¿puede ser? Voy a avanzar rápidamente, ¿no? Entonces, Ok. la simpletización nos podemos pensar como R veces esa variedad y a dos formas dada por de esta forma. Entonces, a ese espacio nos llamamos de variedad simpletización. Entonces, continuando. Voy a avanzar rápidamente, ¿cierto? Entonces, nos definimos curva, ¿cierto? Una curva holomorfa es una curva que va de una superficie de Riemann en la variedad cuasi compleja que satisface esta condición, ¿cierto? A una curva que satisface eso nos llamamos de curva holomorfa, ¿cierto? Nos definimos a las curvas holomorfas el concepto de energía, él está dada por esta expresión, ¿cierto? Como la integral de sobre todas las formas lambda phi, ¿cierto? Con una phi creciente, ¿cierto? Esa energía es llamada energía de Hopf, ¿cierto? Y lo importante es que en nuestro toro invariante existen exactamente dos curvas holomorfas. Entonces nos denotamos a los dos cilindros aquí, ¿cierto? Un primer cilindro y otro cilindro aquí, ¿cierto? Estas son nuestras dos órbitas holomorfas, ¿cierto? Y la homología de contacto cilíndrica está dada por esta curva, esta aplicación, ¿cierto? Que lleva curvas de órbitas de periodo K-1 en órbitas de periodo K, en órbitas de periodo K-1. Ella satisface esta condición que nos permite definir a homología de contacto. A homología de contacto o módulo está dado por el cociente del kernel de esa función de grado -1 en la imagen. Lo importante aquí es que esa homología de contacto es isomorfa a la homología de S1 y ella es no trivial. Entonces nos tenemos la existencia de un cilindro. Entonces rápidamente para finalizar vamos a dar la idea de la demostración, ¿cierto? Entonces aquí nos saltemos en el caso degenerado, ¿cierto? Lambda es una forma de contacto no degenerada, ¿cierto? Nos vamos a considerar una forma de nuestra familia que reserva esta orden puntualmente, o números de rotaciones irracional, ¿cierto? Para que nos tengamos una forma Bog-Bode, ¿cierto? Los números de rotación son suficientemente pequeños, ¿cierto? Y usando ese criterio nos podemos encontrar formas de contacto lambda S, aquí nos podemos denotar lambda más, lambda menos, donde nuestra forma inicial está limitada, está acotada por esas dos formas. Lo importante aquí es usar la compacidad y la teoría de formas simplísticas, ¿cierto? Nos estamos aquí en la simpletización, ¿cierto? De S1 a S2.
nos soltemos la existencia de este cilindro, nos hacemos coordinos. ¿Y qué hacemos después? Nos usamos, como ese cilindro tiene energía finita, nos mostramos que ese cilindro tiene energía finita, usando a capacidade das curvas holomorfas, nos podemos estirar este cilindro. Cuando R tiende a infinito y menos infinito, L se va a quebrar. Cuando se quiebra ese cilindro, nos vamos a obtener este diseño, ¿cierto? Y en esta región nos vamos a mostrar que estas órbitas definen órbitas de Rives para lambda, ¿cierto? Cuyo complementar, la clase homotopía, está en la clase PQ, y tenemos varias curvas. Entonces, en ese caso, nos estamos mostrando la existencia de otras órbitas usando a capacidad de las curvas holomorfas, ¿cierto? Entonces, y en el caso no degenerado es usar la densidad de las formas de contacto, ¿cierto? Entonces, en este caso que no es degenerado, nos construimos una secuencia de formas en nuestra familia, ¿cierto? No degeneradas, que convergen, que preservan la estructura de contacto, ¿cierto? Y luego usando las curvas están obviamente en la clase de homotopía PQ, y usando el teorema de Arcelà-Ascoli, yo garanto la existencia de esta órbita. Esta órbita es una órbita de Rills asociada para nuestra forma de contacto y está en la clase de homotopía PQ y está en el complementar de él. Entonces, esa sería la idea, la demostración de nuestro resultado. Entonces, las referencias. Como hablé, aquí nos estamos el teorema de existencia para S3, ¿cierto? Aquí nos encontramos introducción a la topología de contacto. Últimamente he escuchado hablar de geometría de contacto. Podemos unir. Topología de contacto son aquellas herramientas geométricas y topológicas que nos estamos usando, ¿cierto? Aquí nos tenemos el resultado de Hofer. Aquí nos tenemos 4 artículos, ¿cierto? Donde nos hablan de las propiedades de las curvas holomorfas en simpletizaciones, ¿cierto? Aquí nos usamos una teoría de intersección, ¿cierto? Ali es para definir los coordinos, ¿cierto? Aquí esas curvas que nos mostramos allí, esas curvas son regulares. Regulares en el sentido que el operador asintótico asociado es de Fredholm, ¿cierto? Y aquí nos obtenemos a teoría de Gromov, ¿cierto? Las curvas holomorfas. Entonces, con eso pretendo terminar nuestra conferencia, ¿cierto? Algunas le pueden preguntar. Ok, muchas gracias. Diego, no sé si la platea tiene alguna pregunta para hacerle a Diego. Solo rapidito, Diego, que nuestro cronograma está cogido de tiempo. Entonces, yo te quería hacer una pregunta medio que genérica. La estructura de contacto, ella prohíbe que esas curvas cerradas, una tenga un número de rotación racional y la otra irracional, o cuando aparece racionalidad tiene que aparecer también en la otra, o existe ejemplo donde tú tengas rotación irracional y rotación racional en la misma forma de contacto. En nuestro caso, ya por la definición del toro invariante, nos podemos salir tener tanto órbitas racionales como irracionales, más no tenemos interés en las irracionales porque nos tenemos allí órbitas densas, ¿cierto? Existen formas de contacto en nuestra familia cuyos números de rotación son racionales. Y si nos pensamos aquí, si esos números de rotación fuesen racionales en nuestra familia, lo que está aconteciendo con ese vector normal es que está atravesando un par de enteros, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, cuando nos pensamos sobre vector normal,
L si intersecta un par de enteros, L ya no tiene sentido de hablar una estructura Morse-2, ¿cierto? En este caso, si este vector normal asociado a la órbita P1 fue racional, ese vector normal está intersectando un número pequeño y eso no es posible. Existen casos que nuestra familia tengan ese número de rotación racional, más nos pegamos a aquellos que son irracionales. ¿Por qué? Porque él define esta estructura, la estructura Morse-2. Nos Ok. tenemos control sobre las órbitas periódicas de periodo P. Nos tenemos que las son no contráctiles, ¿cierto? Y a partir de este resultado yo tengo un dominio sobre esas órbitas. Prácticamente eso está aconteciendo. No entendí, o sea, la irracionalidad es necesaria para poder aplicar toda la maquinaria que ustedes están interesados, pero es posible que aparezca racional e irracional al mismo tiempo. Eso. Más Ok, en este caso solo me interesan los que tienen números de es rotación irracional. irracional. Ok, perfecto. Bueno, si nadie más tiene preguntas, me gustaría agradecer a Diego. Muchas gracias por tu presentación, Diego. Excelente trabajo y continúa trabajando firme y fuerte. Sí, estoy extendiendo este resultado para el caso Overtwisted, ¿cierto? En el caso Overtwisted también tenemos una familia, ¿cierto? Más allí nos tenemos problemas con la homología. Entonces, estamos en eso, en ese trabajo. Ok, muchas gracias entonces. Ok, entonces todo el mundo puede ir a almorzar. Nos vemos a las